Gracias a Dios hemos estado orando por la familia. Voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, el capítulo 25. Y terminamos entonces hoy con la Semana de la Familia, una enseñanza que podemos aplicar en el ámbito individual, pero particularmente en la familia. Vamos a aplicar esta mañana este tema a la familia. Primera de Samuel, el capítulo 25, versos 2 y 3 dice: Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Que el Señor Jesucristo nos bendiga con su palabra. La verdadera belleza de una familia, si lo hablamos al sentido individual, la verdadera belleza de una persona, como estamos en el marco de la Semana de la Familia, entonces pensemos en eso. ¿Cuál es la verdadera belleza de una familia? El propósito con la predicación hoy es resaltar dos aspectos importantes en nuestra vida: la prudencia y la sensatez en nuestro actuar moral y espiritual. La sensatez, la prudencia, que sean características importantes en la manera del actuar diario, moralmente, espiritualmente, en la familia. No siempre que vemos una persona bien vestida refleja su estado moral y o su estado espiritual. De igual manera sucede con las edificaciones, con las casas. Usted ve casas, sus fachadas están bonitas, bien pintadas, jardines al frente seguramente, y aunque estén adornadas con bonitos muebles, no necesariamente eso refleja la condición de los que viven dentro de esas casas. La familia cristiana no debe enfocarse principalmente en una apariencia de bienestar. Definitivamente, la familia cristiana debe enfocarse en la esencia de lo que es. La familia cristiana debe preocuparse por reflejar su verdadera condición emocional, espiritual, por medio del temor a Dios. Pablo nos dice que aunque querramos nosotros presumir, aunque querramos aparentar, Dios conoce lo que hay en el corazón. Segunda Corintios, el capítulo 5, versos 11 y 12 dice: Así que, puesto que conocemos el temor del Señor, procuramos convencer a todos. Para Dios es evidente lo que somos, y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No estamos recomendándonos otra vez a ustedes, sino que les damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros, para que tengan con qué responder a los que presumen de las apariencias y no de lo que hay en el corazón. Aunque el tema no es la familia, este texto no está dentro de lo que estoy diciendo, pero quiero resaltar, traer eso que dice el apóstol Pablo, que para Dios es evidente lo que somos, y que aunque hay personas que se fijan en la apariencia y presumen de su apariencia, nosotros debemos preocuparnos más
que de la apariencia lo que hay o la condición de nuestro corazón, es decir, de nuestra mente. Entonces, hemos leído aquí de dos personajes y las características de estos dos personajes de esta historia, de todo el capítulo 25, que usted puede leer más adelante, estudiarlo, nos pueden servir esta mañana como medio de ilustración de dos condiciones en las que una persona, o en este contexto, una familia puede incurrir. La historia es, pero David no fue reconocido al mismo instante como rey sobre Israel. Pasó un tiempo y luego reinó en un lugar llamado Hebrón, una pequeña provincia. Estuvo como rey durante 7 años, porque el resto de Israel no lo reconoció así fácilmente como tal. Tomó su tiempo. Y mientras eso sucedía, entonces David estuvo reuniendo algunos hombres y haciendo algunas campañas. Dentro de esas, pues David cuidaba algunas posesiones, empleados de hacendados, personas muy ricas, y de ahí entonces tenía alguna ganancia para sustentarse, etcétera. Y él envía unos mensajeros a este hombre que leímos era muy rico, cuyos empleados habían estado apacentando sus ovejas, las engordaron, ahora están aquí para esquilarlas. Y David envía mensajeros diciendo, bueno, nosotros te ayudamos a cuidar tus ovejas, nosotros cuidamos tus empleados para que no te robaran, danos algo. Nabal dice, ¿y quién es David? No me importa quién es David, por ahí hay gente que se escapa de sus casas, yo no sé, no voy a ayudar a ningunos bandidos, no me interesa, dígales que no me importa, de una manera así grosera. Entonces los siervos, los enviados de David van donde David, le dicen, David se enfurece y dice, mañana voy a acabar con la vida de ese hombre desagradecido. Y entre eso sucede, los empleados de Nabal van a la esposa de Nabal, llamada Abigail, y le cuentan lo que sucedió y le dicen, tú sabes que nuestro amo es un hombre de mal genio y con él no se puede hablar. David mandó a pedir ayuda, él le respondió de manera grosera, les tiró la puerta en la cara y David va a venir a tomar venganza. Y usted sabe cómo es David, ya habían oído. Entonces Abigail toma una cantidad de provisiones, se va por cierto camino, le sale al encuentro a David, le muestra su respeto y le dice, no vaya a hacer eso, no vaya a dañar su conciencia y cuando usted sea rey en todo Israel, que no le quede ese cargo de conciencia, un asesinato innecesario. Por favor, acepte todos estos presentes y desista de eso. Entonces David alaba a esa mujer por su inteligencia, por su valentía y desiste de su plan. Al otro día, porque Nabal se fue a emborracharse y a hacer banquete como si fuera rey, y al otro día, dice la Biblia, cuando ya le pasó el efecto del licor, la esposa le contó a Nabal, ¿sabes qué iba a pasar hoy? Esto y esto y esto. David venía con todos sus hombres a quitarte la vida, a tomar venganza por la manera en que tú actuaste, como trataste a sus empleados. Y entonces la Biblia dice que a ese hombre le dio algo así como un paro cardíaco y quedó tieso y a los 10 días murió de otro paro cardíaco. Bueno, ese es todo el marco de la historia. Entonces vemos Nabal, quien para estos efectos quisiera yo que nos ayudara a representar la familia insensata y la familia de mala conducta. Nabal va a ser como el representante de eso, el medio ilustrativo de lo que es una familia insensata, una familia de mala conducta. Tal vez usted ha conocido familias, no sé si la suya, pero ha conocido familias donde todo es una gritería, todos hablan a los insultos, todos se identifican porque son groseros, son respondones, se pelean con todo el mundo. Y entonces dice, no, la familia tal, no, eso ni se meta con esa familia porque eso allá es un desorden. Bueno, Nabal nos representa esa familia,
Por el contrario, usted conoce de familias, espero que sí sea la suya, que son gente prudente, gente inteligente, o usan bien su inteligencia, son sabios, son respetuosos, etcétera. Abigail va a ser la que nos ilustre ese tipo de familia. La familia que representa Nabal. ¿Por qué he escogido yo esta ilustración? Porque Nabal significa insensato, tonto, necio. Era un hombre muy rico, con muchas posesiones, pero era un hombre insensato, es decir, hacía gala de su nombre. El versículo 3 dice que Nabal era hombre duro y de malas obras. En otra versión dice era un hombre grosero y de mala conducta. Entonces, Nabal, insensato, este adjetivo, esta palabra es usada especialmente para referirse a personas que no tienen una percepción de los derechos éticos, no tienen una percepción de lo espiritual. En otras palabras, no les importa nada, no les importa nadie, solamente lo suyo. Y hay personas que se identifican con este modo de actuar. Hay familias, niños desde pequeños están actuando de esa manera, se les ve la insensatez, se les ve esa forma dura de ser, esa grosería, esa altanería, no respetan a nadie. Y cuando uno ve a esos niños y ve a los padres son iguales, y llegaron los tíos y la misma cosa, y todo eso es un desorden. Yo he visto familias así y como que más bien mantiene uno la distancia. La insensatez en la familia surge de una actitud de indiferencia y de autosuficiencia en el aspecto espiritual. Una persona insensata, una persona imprudente, surge porque se ha independizado de Dios, porque es indiferente a la palabra de Dios. No le importa a Dios, no le importa a las personas, es autosuficiente, es indiferente a lo demás. La insensatez, la necedad está caracterizada por el egoísmo, por la avaricia, por la arrogancia, la insolencia, la mala conducta. La familia insensata es aquella que se impacienta con facilidad. Eso es un poquitico de chispa y ya se incendió todo el ambiente. Hay personas así, aplíquelo individualmente, aplíquelo a la familia. La persona insensata es aquella que se impacienta con facilidad. Y aunque no seamos insensatos, a veces actuamos como insensatos. Porque también hay que hacer la diferencia. Puede que alguien no sea necio, pero a veces actúa como un necio. Puede que alguien no sea realmente grosero, pero a veces actúa con grosería. No es altanero, no es avaro, pero a veces actúa con avaricia. Lo mismo sucede en el ambiente familiar. Puede ser que hay familias que no son así por naturaleza, pero actúan y tenemos que tener cuidado de eso, porque si comenzamos a frecuentemente actuar con estas características, nos vamos volviendo de esa manera. Entonces, la Biblia dice en Proverbios capítulo 14, verso 29, el que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. El insensato culpa a Dios por las consecuencias de sus acciones. Proverbios 19:3. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. ¿Cuántas veces hemos actuado de manera insensata o cuántas personas son necios, son insensatos? Y en sus acciones, pues claro, son acciones insensatas, necias, un mal actuar. ¿Cuáles son las consecuencias? De acuerdo a sus acciones. Cuando vienen las consecuencias terribles, entonces el insensato, ¿qué hace? Comienza a buscar responsables,
comienza a buscar culpables y el primer culpable de sus consecuencias para ellos es Dios. Bien lo dice este proverbio. La necedad del hombre le hace perder el rumbo y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. Todas estas acciones son resultado de nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo nos insta a actuar como hijos de Dios, es decir, como personas transformadas por el poder del Señor. Como los que tenemos una nueva naturaleza, los que hemos experimentado un nuevo nacimiento. Esa transformación que el Señor ha hecho en nosotros. Éramos de X manera. Éramos caracterizados por tales comportamientos, pero ahora somos hijos de Dios y debemos demostrar con nuestras acciones esa transformación que el Señor ha hecho. Los padres debemos enseñar a nuestros hijos lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de su palabra. Ellos tienen que ver lo que Dios hace, la transformación en milagro, y tienen que dar testimonio. Mi padre era, pero ahora es diferente. ¿Por qué? Porque ahora conoce al Señor. Efesios el capítulo 5 versos 3 y 4 dice: entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual. Y eso entre ustedes, entre los amigos, entre el grupo de trabajo, pero entre la familia, ¿qué es lo que se habla en medio de la familia? Dice Pablo, ni siquiera deben hablar de fornicación, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, pues ustedes son santos. Está hablando a personas transformadas por el poder de Dios. Está hablando a los hijos de Dios. Pero dice el verso 4, tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no es conveniente. En vez de esto, den gracias a Dios. Es importante que nosotros, hermanos, podamos hacer un análisis de qué manera estamos hablando en el seno familiar. ¿De qué manera estamos actuando con nuestra familia? ¿Qué cosas estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Qué tipo de cualidades, de características? No sea que nos identifiquemos tal vez con Nabal, que tenía la apariencia de su riqueza. Familias muy bien presentadas, con tremendas cosas en su casa y una cantidad de apariencia, pero su actuar, su manera de hablar muestra totalmente lo contrario, muestra una insensatez. Yo le digo a usted, ¿de qué sirve que en la familia nos vistamos con las mejores marcas y comamos los mejores manjares producidos por el esfuerzo del trabajo, el sudor de la frente, si en el corazón de cada uno hay esa insensatez, hay esa necedad, hay un mal vocabulario, hay un trato grosero unos y otros, hay un trato altanero? Los padres no respetan a los hijos, menos los hijos respetan a los padres. ¿De qué sirve una fachada bonita allá afuera de la casa? ¿De qué sirve tener un mueble aquí amplio y un televisor súper grandote si lo que se ve allí son cosas que ofenden a Dios y que alteran la unidad y la santidad en la familia? ¿De qué sirve para una persona tener una apariencia de piedad, pero con sus hechos lo niegue? Seremos como Nabal, un hombre rico, y sí, parece que era trabajador, pero era un hombre insensato, duro, grosero, de malas acciones. Era un hombre impulsivo. Era un hombre que tal vez no medía las consecuencias. Cuando fue David a pedirle ayuda, respondió de una manera grosera y no sabía ante quién realmente. Él no reconoció a David. Pero recuerde usted que David
había sido ungido por el poder de Dios. A través de su profeta, Dios había ungido a David como el futuro rey de Israel. Entonces, cuando Nabal menosprecia a David, no solo menospreció a David, menospreció el propósito de Dios. Pero su insensatez le impidió ver eso. ¿Quién es David?, respondió. ¿Y a mí qué me importa quién es David? No era David solamente, era lo que estaba representando David y lo que iba a realizar David por orden y por propósito de Dios. Nabal murió de un ataque al corazón. Imagínese usted, se emborrachó esa noche. Al otro día entonces le cuenta a su esposa, y tal vez de la impresión o del enojo, del susto, porque ella le reveló lo que iba a suceder, no iba a tener ningún tipo de consideración David con él, y entonces queda allí, dice la Biblia en esa versión, que quedó como una piedra, quedó paralizado, y a los pocos días murió de un ataque al corazón. Así mismo será el final de una persona insensata, el final de una familia necia. Se vuelve insensible y pierde el vínculo importante del amor, quedando solo esa familia con el vínculo del apellido. Tienen el mismo apellido, pero no tienen amor unos a otros. Se insensibilizaron por su necedad, por su grosería, por su altanería, y ya no sienten nada ni por ellos mismos. Repito, solo los identifica su apellido, pero no hay más identidad. Y todos los conocerán, se muere toda esa apariencia. Por el otro lado, la familia prudente, la familia sabia, representada aquí por Abigail. Abigail, la esposa de este hombre. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste! La Biblia dice que esta mujer era una mujer hermosa, inteligente y valiente, que actuaba con sabiduría, que sabía escoger el momento, que sabía escoger la circunstancia y escogía bien las palabras para poder llegar ante una situación y cambiar el rumbo. Mire usted, si usted lee la historia, usted se dará cuenta cómo Abigail cambió el ímpetu de David, cambió la decisión de David, cambió el rumbo de lo que iba a suceder. Nabal murió al fin y al cabo, pero entonces David no manchó sus manos de sangre ni mató a otra gente inocente. ¿Por qué? Porque hubo una mujer que usó su inteligencia actuando con sabiduría, porque eso es la sabiduría. Usar bien la inteligencia. Y entonces Abigail significa felicidad de mi padre, o mi padre se regocija. Eso es lo que significa Abigail. Mi padre se regocija. No sé si Abigail era una mujer feliz en su matrimonio. No se relata que tuviera hijos, tal vez porque estaba recién casada, o no sé qué haya pasado, pero no se mencionan hijos en este matrimonio. Pero póngase usted a pensar, una mujer con estas características. Recuerde que en esos tiempos y en esas tierras no es como hoy, ¿no? Que las muchachas escogen con quién casarse. En ese tiempo les escogían a las muchachas su esposo, y le gustara o no le gustara. Abigail la casaron con ese hombre y se da cuenta que este hombre es grosero, duro, altanero, lleno de plata, pero grosero, de mal actuar. Me imagino el vocabulario. Yo me imagino a Nabal sentado comiéndose un muslo de pavo y un pedazo de pan. Me lo imagino comiendo con la boca abierta y dando órdenes y sintiéndose el más grande y botando comida por toda parte y tratando a la gente con apodos y con remoquetes y burlándose. Me imagino haciendo alarde de su riqueza y de su poder y amenazando a sus empleados.
amenazando tal vez a su misma esposa. Pero Abigail, vemos ese contraste. Me imagino una mujer puestecita allí prudente, bonita, pero con ese cuidado para hablar y haciendo caras cada vez que su marido mete la pata. Ella, preocupada a ver cómo arreglo ese mes que dejó mi marido, ese desastre, ese desorden. A ver, ¿no ha visto usted personas así? Claro. Y uno dice, ¿qué hace esta mujer casada con este hombre? ¿Qué le vio? Y algunos dirán, pues le vio los billetes. No, parece que Abigail no era de ese tipo de personas. Porque para Abigail mejor, si hubiera estado interesada en la riqueza de Nabal, mejor que David le hubiera hecho el favorcito. Más rápido cobraba el seguro. Sí, David está enojado, dijo que iba a matar a ese hombre mal. Que lo mate a ver si al fin y al cabo me libero de ese grosero. No, Abigail no actuó así. Abigail no actuó así. Una mujer descrita como hermosa, inteligente, valiente, que actuaba de acuerdo a la situación. Esta mujer es la que nos está representando a una familia sabia, a una familia prudente. ¿Por qué no decir a una persona sabia y prudente? ¿Dónde comienza la verdadera sabiduría? La sabiduría comienza por obedecer a Dios, lo dice la palabra. Proverbios el capítulo 1 verso 7 dice, todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, no por los libros, sino por la obediencia a Dios. Es lo primero que una persona que quiere ser sabia debe hacer, obedecer a Dios. Pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Y por ahí otro proverbio que dice, corrige al necio y te odiará, corrige al sabio y te amará. ¿Dónde comienza la verdadera sabiduría? Usted quiere ser sabio, quiere ser sabia, tiene una familia identificada, caracterizada por una familia prudente. Temor de Dios, reverencia por las cosas de Dios, cuidado de la palabra de Dios, que se honre a Dios. Hay fallas en la familia, hay problemas en el matrimonio, sí, a veces los hijos quieren desacomodarse, los padres a veces nos equivocamos, sí, pero cuando hay temor de Dios todo se enmienda, todo se corrige. Cuando hay temor de Dios se vuelve a la ruta indicada. A veces como que nos desviamos, pero ese GPS nos dice voltea a la izquierda que se desvió. Cuando hay temor de Dios y uno sabe que se desvió, vuelve al camino correcto. Ese es el principio de la sabiduría. Abigail era una mujer sumisa, pero ella no se sometió a la insensatez de su marido. Ella era sumisa a su esposo, pero en ese momento ella no se sometió al actuar insensato de su marido, porque ella sabía las graves consecuencias. Ella era sumisa a su marido y a los intereses de su marido. Precisamente por eso actuó como actuó, porque ella se fue a darle presentes y comida a David sin que su marido lo supiera. Y alguien diría, ¿cómo se fue a hacer algo a las espaldas de su marido? Ella lo que estaba cuidando, ella evaluó que el comportamiento de su esposo era totalmente incorrecto y por ese comportamiento la familia iba a ser aniquilada, destruida. Entonces ella es sumisa a su esposo, pero no es sumisa a su accionar. Es diferente. Y la Biblia dice someteos unos a otros, y la esposa debe someterse a su esposo y el esposo debe respetar a su esposa. Pero este caso, aquí esta mujer sometida a su marido, vela por los intereses de él, de su casa, pero no se somete a la manera de actuar insensata de su marido. Porque la sumisión no es obediencia ciega.
La sumisión no es actuar con complicidad. Es que tienes que hacer lo que diga. Pero sí, yo tengo que hacer lo que tú digas. Si eres la autoridad sobre mí, sí. Pero lo que no voy a hacer es hacer cómplice de tus maldades. La sumisión no es complicidad. Uno se tiene que someter a las autoridades para todo, menos para ser cómplice del pecado. La sumisión está caracterizada por la lealtad, por la humildad, por la deferencia, por la consideración. La sumisión busca el bien mayor. Idealmente la sumisión debe ser algo mutuo, algo recíproco. Por eso la Biblia dice en Efesios 5, sométanse unos a otros en el temor del Señor. Debe ser algo recíproco. No solo que debe haber sumisión de un solo lado. Ambos, esposo, esposa, deben ayudarse uno al otro. Deben servirse uno al otro. Padres e hijos mutuamente deben servirse y ayudarse uno al otro. Cada uno debe reconocer cuál es el orden de jerarquía y de autoridad representando a Dios. Sí, pero debe haber un sometimiento mutuo para el bien de la familia, para el bien del matrimonio, para el bien de la comunidad, para el bien de la congregación. Pero cuando uno dice, ustedes verán, pero yo hago lo que yo quiera. Ustedes me vayan por acá, pero yo me voy por acá. Hasta ahí llegó la unidad del matrimonio. Hasta ahí llegó la unidad de la familia, de la congregación y de la comunidad. ¿Dónde comienzan tremendos problemas? Cuando no hay verdadera sumisión. Cuando no hay verdadera sumisión. Y repito, la sumisión no es obediencia a ciegas o complicidad. ¿Qué es lo que hace que un padre se sienta contento con sus hijos? Dígame usted que es papá o mamá. ¿Cuándo un papá o una mamá se siente contento con sus hijos? Cuando tiene sus tenis de $200. Claro, yo me siento contento cuando puedo darle a mis hijos algo bueno, algo de valor. Me da alegría darles. Es más, ustedes como padres saben que uno se quita el bocado de la boca para darles a ellos. Mis hijos a veces me molestan. Mi hijo quiere más, vea, cómase lo mío. No, papá, no, pero ya está como que se enoja. Coma porque uno no quiere. Pero no, que no coma usted. Así era mi mamá. Mi hijo quiere más. Yo sabía, ahí le ponía la comida. Y eso lo va heredando uno. Porque la dicha de uno y los hijos a veces no lo entienden. Y no les interesa y no lo valoran. Y no saben que lo que hay en la comida, que cuando llegaron quedó un poquito de comida, no saben que fue el papá o la mamá que dejó de repetir por pensar en su hijo o en su hija. Quiero más, pero mejor le dejo al muchacho, a la muchacha que viene con hambre del estudio, del trabajo, que se lo coma a él, que se lo coma a ella. Y deja uno de comer, ¿cierto que sí? Yo veo a los padres con su mascarilla. Y después llega el muchacho y la muchacha dice, eso tan feo. No, yo ya comí. Y uno dice, me lo hubiera comido yo, hombre. Entonces dice uno, desagradecido. ¿Cierto? Porque a veces no se valora. A veces no se valora. Pero ¿qué es lo que realmente regocija a un padre, a una madre? Dígame usted. Escríbalo en el chat ahí. ¿Qué hace que los padres se sientan contentos con sus hijos? La obediencia. ¿Cierto que sí? La obediencia. Abigail se nota que era una mujer sumisa. Es decir, que no podemos nosotros calificar a Abigail de una persona, uy, pero ¿cómo hace eso a las espaldas de su esposo? Y no estamos nosotros aquí promocionando que usted actúe a la espalda de su familia, hermana, que usted actúe a la espalda de su esposo. No, no le saque dinero de la billetera a espaldas de su esposo. No, dígale que sacó. Voy a aprovechar que está dormido. Es que hay hombres tan tacaños, hermano, que tienen que estar dormidos para poder sacar $1. No sueltan nada. Y lo peor, ellos con buenos zapatos y su familia con unos zapatos ahí. Ya ni de Peiles porque lo cerraron.
Qué triste, ¿cierto? Qué triste que él sea ahí el mejor pedazo de carne y los hijos ahí con un... Qué triste. Pero cuando los hijos ven que los padres se esfuerzan, ojalá lo valoren. Ojalá lo valoren. Porque la generación de hoy, con tristeza tengo que decirlo, no todos, ustedes no, los de afuera, no los de este canal, los del otro canal, no valoran las cosas. Todo lo tienen en bandeja de plata, al instante abren una computadora, un iPad y ¡frum! Se prende. Y tienen internet de no sé cuántos, 400 megas de velocidad, con 100 no sé qué megas de download y upload, y quieren que eso sea ya, y van al Wendy's y piden ya, y ahí tienen todo listo, todo rápido. Estamos viviendo en un momento en que todo quiere ser ya. Por eso el cristiano a veces fracasa, la familia cristiana a veces fracasa, el matrimonio a veces fracasa, porque con Dios no existe el modelo de microwave, con Dios existe cocina con leña. Dios no cocina con microwave, Dios no cocina con horno microondas. Dios, la cocina de Dios para realizar sus proyectos y sus propósitos es con una olla con leña. Se demora. Dios se toma su tiempo para trabajar con usted. Dios se toma su tiempo para trabajar en su vida, en su hogar. Dios no está de afán. Él habita la eternidad. Él se toma su tiempo. Un día para nosotros es como 1000 años para Él. Él no está de afán. Y si usted quiere triunfar en la vida y quiere tener una buena relación con Dios, aprenda a esperar. Pero ese impulso de la sociedad, esa influencia de la sociedad sobre nosotros, porque tenemos que aceptar que ahora ya los de la quinta generación, yo ya estoy en el 4º piso, apartamento 9, ya me voy a mudar al 5º piso, el próximo año cumplo 50 años, pero aún los de nuestra generación nos hemos visto arrollados por ese pensamiento, todo lo queremos rápido. Y eso nos está haciendo un daño a la mente, a la forma de vida. Pero ¿qué es lo que alegra a un padre? Abigail, según parece, era una mujer obediente a sus padres. La obediencia es lo que alegra a un padre de sus hijos. ¿Cierto que sí? Mi hijo, recoja eso, y él lo hace. Uno dice, qué hijo tan tremendo tengo yo. Mi hijo, recoja eso, y avanzan 2 días y no lo que. Este sí es mucho. Vea, le estoy diciendo hace 3 días lo mismo. Usted sí es que no sirve, ¿no? No es que no sirva, sí sirve, no obedece. Pero cuando obedecen, entonces los padres son contentos, alegres, se sienten bien. Hermano, así es nuestro Padre Celestial. ¿Se complace el Señor de los sacrificios? No, Salmo 50 dice, si yo tuviera hambre, no le pediría a usted. Porque Dios sabe que el hombre, cuando le pide, el hombre ya está pidiendo es. Ya vea que yo le di, entonces ¿cuándo me va? Mío es el oro, mío es todo. Yo me cansé de sus sacrificios, dice el Señor. Se complace el Señor con holocaustos y todas esas cosas, rituales y ceremonias. No. Él tiene un séquito de ángeles que le dicen santo, 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 y le obedecen. A Él le obedece la luna, las estrellas, todo. ¿En qué se complace Dios con nosotros? En que le obedezcamos. Es más, cuando el Señor Jesús salió del bautismo, se oyó una voz que dijo estas palabras. ¿Cuáles? Este es mi Hijo amado, en Él tengo mi complacencia. ¿A qué se referían esas palabras? A la humanidad de Cristo sometida a la divinidad que estaba en Él. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. No se haga como yo quiero, que se haga tu voluntad. La obediencia produce agrado, alegría. Eso sucede con su jefe, con su maestro en la escuela,
o sucede con su esposo, con su esposa. Hermano, haga usted lo que la esposa le diga y ella está feliz. Sométase, hermano. Happy wife, happy life. Pero a veces nos equivocamos, pero el que es sabio corrige su actuar. Sí, nos equivocamos, tenemos errores. Como padres, como esposos, como esposas, como hijos, como familiares. Como hijos de Dios tenemos errores, pero el sabio corrige su actuar. Proverbios 15:21 dice: el tonto encuentra muy graciosa su falta de inteligencia, pero el que es inteligente corrige su conducta. El que es prudente actúa con cordura. Proverbios 13:16. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. La persona o la familia que es entendida no solo tiene un conocimiento intelectual, no solamente tiene títulos ahí colgados en la pared, sino que controla sus impulsos. Proverbios 17:27 dice: el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Así como la familia insensata está destinada a que mueran sus sentimientos, a volverse insensible, pierden sus vínculos afectivos, la familia sabia es la que tiene temor de Dios, y la persona o la familia que es temerosa de Dios vive bajo la gracia y vive bajo el favor de Dios. Hay algo muy curioso en esta historia que el tiempo y habría que analizarlo. Es curioso, el hombre Nabal se murió, lo enterraron, y David se dio cuenta que Nabal había muerto. Estamos hablando de tiempos muy distintos, culturas muy distintas a las nuestras. No relata cuánto tiempo, bueno, realmente no describe, pero entonces dice que después, luego que oyó David que Nabal había muerto, mandó a traer a Abigail y le propuso matrimonio. Qué tremendo, cosas curiosas que tienen las historias bíblicas. Repito, eran otros tiempos, otras culturas, pero entonces David va y le dice, le manda mensajeros a Abigail: quiero que seas, es más, una de mis esposas. ¿Por qué, hermano? Porque la sabiduría atrae a la gente. El que es temor de Dios atrae la bendición. La Biblia dice que el Señor hermosea el rostro con la salvación y que la humildad embellece el rostro. La humildad da gracia. Dios da gracia a los humildes. Cuando se actúa con sabiduría, cuando se actúa con prudencia, con temor de Dios, todo el mundo quiere ser su esposo, su esposa, su amigo, su compañero, su hermano, su vecino, su socio. ¿Es así o no? Entonces, cerrando esta mañana, la necedad tiene una característica. La necedad es incrédula. La necedad es incrédula. Y la necedad es rebelde. La necedad ignora los mandamientos y los propósitos de Dios. Recuerden, Nabal dijo: ¿y quién es David? Pero en cambio, la sabiduría se demuestra con la fe. La sabiduría se demuestra con la confianza y con la obediencia a los designios divinos. Porque cuando Abigail se presentó frente a David, le dijo unas palabras muy significativas. Le dijo: yo estoy segura de que el Señor afirmará tu descendencia, porque tú, David, peleas las batallas del Señor y porque no has cometido ningún mal. Porque David lo estaba persiguiendo, pero tú no has cometido ningún mal. Saúl lo estaba persiguiendo a David. Y le dice algo más esta mujer a David:
cuando el Señor te establezca como príncipe del pueblo de Israel, tal como lo ha prometido. Mientras Nabal dijo, ¿y este quién es? Ignorando que Dios había ungido a David como rey. No era rey sobre toda la nación todavía, pero ya Dios, esta mujer reconoce y ve a futuro lo que ya Dios había iniciado cuando tú seas el príncipe en Israel. Eso se llama fe, eso se llama confianza, eso se llama reconocimiento a los planes de Dios. La familia que actúa de esa manera será una familia bajo la gracia de Dios. Y esto, como nuestro lema esta semana, firmeza y permanencia en la familia. No importa la crisis, no importa lo que pase, la familia se va a mantener firme, permanente en la medida en que practique y transmita la fe y la obediencia en Dios. Mire usted que Pablo, cuando le habla a Timoteo, le dice esa fe que hay en ti, que primero estuvo en tu abuela y luego en tu mamá y ahora en ti, esa fe genuina, esa fe verdadera. Quiere decir que la familia de Timoteo tiene una familia de fe. Eso es lo que nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que transmitir como una familia sabia, como una familia temerosa de Dios. Fe y obediencia a Dios. Pónganse en pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por la palabra. La verdadera belleza de una persona, de una familia, el verdadero valor de la familia no consiste en las posesiones materiales. Qué bueno si las tenemos, qué bueno si estamos bien presentados, si comemos bien, si tenemos buenas cosas, claro que sí. Si se puede, hay que hacerlo. Pero esa no es la verdadera belleza. La verdadera belleza de una familia es aquella que tiene fe y que obedece a la palabra del Señor. Oremos una vez más por nuestro hogar, oremos por nuestra familia, oremos por nosotros. Si usted allá tras la pantalla, aquí en el templo, se ha sentido identificado con alguna de estas circunstancias, de acuerdo a la necesidad, vamos a pedirle al Señor. Él es el dador de toda gracia. Padre, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Tú nos has hablado a nuestro carácter, Señor, a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Señor Jesús, nos has hablado a la familia. Ayúdame a mejorar como padre, como esposo. Ayúdame, Señor, guarda mi familia. Ore por su familia, ore por su hogar. Pídale al Señor sabiduría, pídale al Señor gracia, entendimiento. Señor Jesucristo, guárdanos del pecado. Guárdanos de vivir solo una apariencia. Ayúdanos, Señor, a ser genuinos. Llénanos de tu sabiduría, de tu espíritu, de tu poder. Oro por cada hogar, por cada matrimonio. Oro por cada familia, Señor Jesús. Oh Padre Santo, que tu espíritu, tu poder, tu gracia se derramen sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada persona. Ayúdanos, Señor Jesús. Danos lo que aún nos hace falta. Padre mío, Padre Santo, que esa sea nuestra preocupación. Bendito sea tu nombre.